Gracias, Henry. Buenas noches a todos y a todas. Gracias por estar aquí. La idea es hablar ahora de una pieza fiscal del Ecuador, el timbre patriótico, que tiene muy poca, eh, que se colecciona bastante, pero es muy poco conocido en cuanto a sus detalles, en cuanto a una serie de temas que salen de este timbre. Entre otras cosas, se discute si es postal o si es fiscal, la misma historia de siempre, así que vamos a dar una mirada a cómo se vino desarrollando esto. Ya. Quería dedicarle esta charla al Roberto Ortiz, ha estado aquí con nosotros en mi oficina, ha dado algunas conferencias, y esta semana le entró el bicho maldito y está hospitalizado. Afortunadamente nos han dado buenas noticias hoy día, pero esperamos que Roberto se recupere pronto, y especialmente porque es un apasionado de la filatelia fiscal, tiene muy buenas colecciones y es una gran persona, y siempre ha sido abierto para entregar todo lo que sabe sobre estos temas. Esperemos que pronto esté con nosotros, Roberto. Esto es un poco lo que pretendo mostrarles hoy. Primero, dar una mirada general sobre qué es este timbre patriótico, y después abordar los tres periodos fundamentales del timbre patriótico. Hay un primer periodo entre 1910 y 1912, después reaparece en 1936 y está vigente hasta 1958, pero entre el 44 y el 58 se convierte en timbre patriótico y sanitario. Y quiero cerrar con el timbre patriótico preimpreso en el papel sellado, que es un periodo que va de 1942 a 1958. Empecemos con esto de qué mismo es el timbre patriótico. Este timbre tiene mucho que ver con el conflicto territorial con el Perú. Es un timbre para financiar a las Fuerzas Armadas, sobre todo en los periodos en que hubo especial tensión, en el periodo de la guerra de 1941 y en la etapa posterior. Entre 1910 y 1912, en 1911 y 1912, circuló por primera vez el timbre patriótico en el contexto de una primera tensión fronteriza con el Perú en el siglo XX, y después, antes de la guerra de 1941, a partir de 1936, y duró hasta 1958. Esto me dio un ciclo de este timbre. Y tiene que ver con el financiamiento militar en el Ecuador, que ha sido hasta la paz definitiva con el Perú en el año 90 y 98, una constante preocupación del país, y gran parte de los recursos se iban para el financiamiento militar. Algún economista llegó a decir que era la bomba succionante del gasto militar, y la mejor muestra es esto que vemos sobre las primeras 2 décadas del siglo XX, cuando el gasto militar, que está en azul arriba, supera con creces al gasto en educación. Y esto es una constante a lo largo del siglo XX, el constante financiamiento de las fuerzas militares, y una de las fuentes era precisamente impuestos como este que generó el timbre patriótico. El timbre patriótico es fundamentalmente una especie fiscal. Se creó como un timbre adicional al timbre fiscal general. En la primera época, vemos un ejemplo aquí a la izquierda, y en la segunda época, aquí a la derecha, se lo agregaba a los documentos que necesitaban el timbre fiscal, y además a otra serie de documentos como recibos, certificados, etcétera, que aunque no usaban timbre fiscal, sí pagaban el impuesto del timbre patriótico. Pero tuvo un uso muy limitado en lo postal, en las libranzas postales. En ambos periodos, el timbre patriótico se usaba también para libranzas postales, y es por medio de esta entrada con las libranzas postales por donde el timbre patriótico entra a los catálogos de sellos postales. La generalidad de los catálogos incluyen algunos timbres patrióticos, no todos, desde 1936. El primer periodo del timbre patriótico, aunque se usaba en libranzas postales, no es considerado en los catálogos postales. Y el segundo periodo
incluye a varios de los timbres, hay algunos que eran específicamente para alcohol y tabaco y esos no están en los catálogos postales, pero tampoco están otros timbres patrióticos que se usaban en libranzas postales, pero que no aparecen en los catálogos postales, en los catálogos de sellos de correos. Entonces ahí está esta especie de son, no son, dónde tienen que clasificarse, son mismos fiscales, son postales, cuáles son los fiscales, cuáles son los postales. Desde siempre se tuvo la absoluta claridad en el Ecuador de que eran especies fiscales. Un buen ejemplo es los últimos timbres patrióticos fueron estos dos que están aquí, que tienen un diseño similar, y lo que vemos aquí es una queja del Servicio de Correos del Ecuador, porque en el primero de los timbres patrióticos se colocó Correos del Ecuador, y lo que dicen aquí es, no tiene por qué decir Correos del Ecuador, porque esta no es una especie postal, este es un timbre fiscal que tiene un uso limitado en las libranzas postales, pero no es un sello para el servicio de correos. Siempre se le consideró como una especie postal, pero sin embargo, como una especie fiscal, pero la inclusión en los catálogos de sellos de correos hizo que se lo coleccione dentro de las colecciones postales. Veamos el primer timbre patriótico. Este primer timbre circula entre 1910 y 1912 y tiene muchas cosas interesantes y complejas. En la primera década del siglo XX se realizó un arbitraje del rey de España para fijar definitivamente la frontera entre el Ecuador y el Perú, pero ninguna de las dos partes estaba contenta con el resultado del arbitraje. Se empezaron a conocer por dónde iba a ir la línea, y de lado y lado se pusieron descontentos y se generó una tensión fronteriza para que el rey de España no presente su laudo, y finalmente el rey se abstuvo de decir nada. Hubo una movilización general en los dos países en 1910, el presidente Eloy Alfaro fue a la frontera, en Cuenca había movilizaciones militares, etcétera, etcétera. Al final la tensión bajó en fines de 1910, 1911, con la intervención de Brasil, Argentina y Estados Unidos, que mediaron para conseguir que los dos países eh, terminaran con los preparativos bélicos, porque estaban a punto de enfrentarse. Y en ese contexto se crearon impuestos patrióticos, los que se llamaban impuestos patrióticos, para financiar a las Fuerzas Armadas. Uno de esos fue este timbre. Aquí tienen el cuadro de las tarifas del timbre. Como ven, se pagaban por la comercialización de licores, por la comercialización de tabaco, y había una tarifa de 10 centavos para documentos, actos, libranzas postales. En general lo que se decía es, todo documento que usa timbre fiscal tiene que pagar adicionalmente el timbre patriótico, y además hay otra lista de documentos, las libranzas, los recibos, los certificados, que debía llevar por sí solos el timbre patriótico. Dictada la ley, el gobierno dispuso que para hacer efectiva la ley y mientras se impriman los timbres definitivos, el Ministerio de Hacienda reselle las emisiones anteriores de timbres fiscales con un sello que diga timbre patriótico. Se dispuso que se resellen en color rojo y que se utilicen lo que había en las bodegas de la Tesorería de Hacienda. Y lo que había en las bodegas de la Tesorería de Hacienda era un mundo de timbres de bienios anteriores que no estaban siendo usados, y para el resello se tomó mano de todo lo que había. En ese momento estaban fuera de circulación 5 timbres del 97-98, todos los bienios que se ven ahí, un timbre consular, y todos estos 51 timbres fueron resellados con diferentes valores: 1 centavo, 2 centavos, 5 centavos, 10 centavos y 20 centavos. Se usaron básicamente estos modelos de resellos: un resello timbre patriótico con el valor, y en el año 1910 se usó también un timbre patriótico simplemente con el año y manteniendo el valor del timbre original. Y aparte de estos timbres, que eran los timbres fiscales de cada bienio, se reselló también un timbre consular. Hay cualquier cantidad de variedades, resellos distintos, valores distintos en cada bienio.
Solo multipliquen estos 50 por todo esto, perdón, estos 5 valores y vamos a ver unos valores adicionales por todos estos timbres que están aquí y pueden darse una idea de la cantidad de timbres que que aparecen en este periodo. Porque además, como se dificultaba el cobro del timbre en tabacos y licores, estaba calculado en kilogramos o en litros y había que bajarles a unidades al paquete de tabacos, a las botellas, etcétera, y para eso se idearon estos timbres por valores fraccionarios, 3/4 de centavo, 2/3 de centavo y medio centavo, que se utilizaban fundamentalmente en licores, en botellas de licor y en paquetes de tabaco. Y por eso lo único que queda de estos timbres son los que no llegaron a utilizarse. Estos timbres fraccionarios existen simplemente sin uso, lo que quedó en la bodega porque no se utilizó y todo lo demás se destruyó con el paquete de tabaco o con la botella porque se colocaba precisamente en la tapa para que se destruya o de tal manera que cuando se abre el paquete de tabaco el timbre se rompa. Entonces no tenemos más que los timbres sin uso. En cuanto a los resellos, hay cualquier cantidad de cosas que estudiar y analizar. Primero, si ustedes ven este bloquecito de aquí, se ve claramente que los resellos se pusieron a mano, están ubicados en distintos lugares, y esta no es la mejor muestra posible porque hay unos en que se cruzan, se desplazan, se dan la vuelta, etcétera, y tienen muchas variedades. Este resello 1910 tiene con punto y sin punto, el de 10 centavos tiene adornos distintos a los lados, y hay algunos casos, no sé si se logra ver aquí, en que el timbre original de 2 centavos se borró y se le puso encima un nuevo resello de 10 centavos. Entonces, siguen apareciendo cosas, se puede encontrar una cantidad de variedades, de curiosidades de este tipo cuando se trata de estos timbres. No sabemos cuántos emitieron. Este es el primer registro que hay en el balance de especies del Ministerio de Hacienda y esto es lo primero que se reselló, pero como se puede ver son valores globales. De 5 centavos se resellaron 6.500 sucres, pero no sabemos de qué bienios, si son los consulares, de qué valores en cada bienio, etcétera, etcétera. Simplemente está aquí el resultado final. Entonces, es muy difícil saber cuál es, o casi diría imposible, cuál es la cantidad de cada timbre que se reselló para cada valor. Los valores fraccionarios no se encuentran usados por la razón que les indiqué, pero todo el resto de timbres, el resto de valores sí se pueden encontrar en documentos porque se utilizaban para completar la tarifa de 10 centavos. Aquí, por ejemplo, se ve el 2, pero es en realidad un timbre de 1 centavo, el resello es de 1 centavo, 10 timbres de 1 centavo para completar los 10, 5 timbres de 2 centavos, 2 timbres de 5 centavos, el timbre de 10 centavos que era el específicamente diseñado para o impreso para documentos, en este caso en una factura comercial, e incluso el timbre de 5 centavos en escasas ocasiones se le encuentra bisecado para pagar la tarifa de 10 centavos. Hay también algunos usos no autorizados para el servicio postal. Esta es un sobre pequeño donde se paga 1 centavo, es la tarifa por tarjetas de cumplido, por eso tiene este pequeño corte aquí para que se vea la tarjeta. Pagó 1 centavo con un timbre claramente fiscal, pero circuló, no fue multado y se recibió en Nueva York el 1 de diciembre de 1910. Hay también falsificaciones. El resello original es este, pero hay unos resellos con gomígrafo en rojo. Este está bastante intenso, pero normalmente son unos rojos más apagados, y en color negro. Hay cantidad de resellos en color negro que son falsos, primero porque están claramente con gomígrafo y porque la ley decía que tenía que resellarse en color rojo. Entonces no hubo un resello oficial en color negro y estos aparecen comúnmente en el mercado.
A fines de 1911 se imprimieron ya en la American Bank los timbres definitivos, un timbre de 1 centavo y un timbre de 10 centavos para documentos fundamentalmente, aunque el timbre de 1 centavo se usaba también para ciertos documentos que tenían que ver con licores y con tabaco. Eh, Estos timbres, las curiosidades que tienen son estos desplazamientos del centro o el hecho de que en algunos casos se puede ver aquí como que la tinta, como que la máquina va perdiendo carga de tinta y se pierde la nitidez de la impresión y queda más una mancha blanca que el detalle del grabado. Aquí está la fecha del archivo de la American Bank, octubre de 1910. Se han encontrado ejemplares circulados en 1911, yo no he visto de 1910, pero en 1911 circuló ya abiertamente el timbre, el de 1 centavo se usaba para completar los 10 centavos y obviamente el de 10 centavos se usaba normalmente en los papeles, en el papel sellado. Y para tabacos y alcohol se hicieron estas fajitas, donde se indicaba para qué servía cada uno, licores nacionales, tabaco nacional, tabaco en rama, vino, cerveza nacional, etcétera. Hay una gran variedad de tiras de estas, de las que solo nos quedan los especímenes. No hay, no han, o al menos yo no conozco ejemplares que no sean especímenes. Seguramente todo se destruyó y después fue usado en la segunda década del siglo XX y en los años 20 como cierro telegráfico. Aparece bastante, le cortaban en pedazos y como era un papelito engomado, servía perfectamente para los fines de cerrar los telegramas y se usó bastante con este objeto y seguramente ahí desaparecieron ya los que habían quedado como sobrantes en las bodegas del Ministerio de Hacienda. El timbre patriótico, curiosamente, más que financiar al ejército para la supuesta guerra con el Perú, acabó financiando la guerra civil de 1912. Aquí vemos un pequeño cronograma, una pequeña cronología. El presidente Estrada murió en diciembre de 1911 y el 28 de diciembre se declaró jefe supremo un general de Eloy Alfaro, el general Pedro J. Montero. Alfaro vino desde Panamá a Guayaquil, se armó un ejército, querían llegar a Quito, hubo 2 batallas muy sangrientas en la zona de Guayaquil, el general Montero fue derrotado, tomado preso, enjuiciado en Guayaquil, la turba le linchó, le arrastró por las calles de Guayaquil, le quemó en una plaza de Guayaquil, a Alfaro y a sus tenientes les llevaron a Quito y les pasó exactamente lo mismo, llegaron al penal y el pueblo asaltó la cárcel, los sacó, los mató, fueron arrastrados por las calles de Quito y sus cuerpos quemados en el Parque del Ejido. Este es un periodo de un mes. Y aparecen estos timbres sobre el timbre patriótico con este resello Jefatura Suprema, Correos 1911. Ese sello es un gomígrafo, hay algunos de estos, sobre todo con estas 10 centavos, etcétera, y lo más probable es que sean una fabricación de alguien, porque si uno ve esa cronología, primero la Jefatura Suprema se declara 3 días antes de que acabe 1911 y no creo que lo primero que hayan hecho sea emitir timbres postales. No hay tampoco datos de que de que hayan faltado timbres postales en Guayaquil ni nada por el estilo, y en medio de un mes en que estaban dándose de bala, no creo que su preocupación haya sido tampoco el servicio postal. Así que estas son cosas que aparecen de pronto por ahí, pero que no creo que que sean auténticas, aunque no dejan de ser una interesante curiosidad. En 1912 terminan todos estos líos, termina la guerra civil, termina la tensión con el Perú y se deroga la ley que creó el timbre patriótico y deja de utilizarse. Va a reaparecer en 1936, aunque la tensión fue menor, siempre toda la historia, hasta 1998, toda la historia del Perú y Ecuador ha sido una historia en la que ha reaparecido el tema. De lado y lado, cuando un gobierno tenía algún problema en cualquiera de los países, el tema territorial era un buen pretexto para conseguir buena prensa dentro del país, para juntar a la gente, etcétera, etcétera. El mismo momento de 1910 era un momento muy,
muy bajo para la popularidad de Eloy Alfaro, entonces eso también jugó para la tensión territorial. Y en la década de los 30 empieza otra vez a calentarse el ambiente en la frontera. Y eso va a llevar al final a la guerra de 1941. Pero ya en 1936 se recrea el timbre patriótico, casi con las mismas características del de 1911. Vemos aquí el cuadro de tarifas, eran tarifas para licores, lo que no había era para tabaco, pero se cobraba en los licores y se cobraba en 15 clases de documentos, entre esos libranzas postales, otra vez recibos, otra vez certificados y todos los documentos que utilizaban o que estaban obligados a pagar el timbre fiscal. Con el paso del tiempo, casi antes de los años 40, se dispuso que para el caso de los licores ya no se utilice el timbre patriótico, sino que simplemente se lo haga mediante recibos o mediante comprobantes de pago. Entonces, todos los timbres patrióticos que se hicieron por valores como 5 centavos, 1 sucre, 2 sucres o 500 sucres, perdón, no llegaron a hacerse timbres de 500 sucres, pero para pagar esas tarifas altas ya no se necesitaban los timbres, sino simplemente se dejaba constancia en recibos o en constancias de pago. Estas eran las tarifas básicas y lo que va a quedar sobre todo es el timbre de 10 centavos que vamos a ver cómo va evolucionando después. Como siempre, se ordena pagar un impuesto de timbres, pero no se tienen los timbres hechos. Entonces, lo que hay que hacer es resellar las especies que están en la tesorería. Lo primero que se resellaron fueron unos timbres de impuesto a las ventas. Simplemente se le colocó la leyenda timbre patriótico y se mantuvieron los valores de 5 centavos, 50 centavos, 1 sucre y 2 sucres. Ahí están los datos, las fechas, las tiradas de esta emisión. En el caso del timbre de 5 centavos, se usaron dos emisiones distintas, una que tenía el dentado 11,5 y otra que tenía el dentado 14. Y vamos a ver que eso pasa después con otros timbres de impuesto a las ventas. Estos timbres, fundamentalmente, estos de acá se usaban en licores y son difíciles de encontrar, aunque usados, aunque sí existen con usos postales, sobre todo en libranzas. Este es uno de los pocos papeles que he logrado conseguir con estos timbres de la primera emisión. Es una guía de movilización de un barril de 40 litros de vino que debía pagar, de acuerdo con la tarifa, 2 sucres, pero aquí aparece pagando, si no me olvido, 5 sucres con 70 centavos. No sé a qué se debe eso, la tarifa era clarísima, la tarifa nunca cambió, está claro en el documento que lo que se está movilizando son 40 litros de vino, un barril de 40 litros de vino. No sé si el documento en realidad recogía otros documentos que iban con él, si este es un pago por un paquete de cosas que incluía más que el vino, no lo sé. Pero esta clase de documentos es bastante escasa y no se encuentra, y como ven, este está bastante dañadito, manchado, medio roto. Cada vez que lo cojo parece que se va a desintegrar ya. Ups. Aquí vemos el segundo timbre que salió, la segunda emisión que se hizo sobre, lo habrán visto siempre en las presentaciones del Ecuador, este famoso timbre al tabaco manufacturado para financiar el ferrocarril de Puerto Bolívar, que se hicieron cantidades y eran para todos los recibos posibles. Hubo 2 tiradas de este timbre, en junio y julio de 1936, de 5 millones cada una. No he encontrado diferencias entre las 2 tiradas, pero hay una cosa bien curiosa que es este timbre de aquí, donde la distancia entre las 2 líneas es de 2 milímetros, cuando en todos los demás es de 1 milímetro. Desde que identificamos esto, hemos buscado, y en esto el Teddy Suárez me ha ayudado bastantísimo, hemos buscado más timbres con estos 2 milímetros de separación y no hay en ninguna parte. El único es este. Debería haber alguno más, no hay razón para que este sea el único. Pero
toda la cantidad de material, porque como además es un timbre de paquetería, se lo encuentra en cualquier parte y en grandes cantidades, no hemos encontrado más que este con esa separación de 2 centavos. Y este además tiene un uso postal. Aquí está el matasellos postal de Catarama en la provincia de Los Ríos. No, no sabemos a qué se debe eso. Pero en general todos los timbres tienen esta distancia, aunque hay estas 2 tiradas de los timbres que están claramente definidas. Una de las cosas que hemos logrado es tener ya una idea clara de cuántos se emitieron, fechas aproximadas, etcétera, cosa que era bastante compleja hasta hace poco. No había cifras claras de lo que se emitió. Hemos constatado que las cifras eran incorrectas, que muchas fechas en algunos casos eran incorrectas y hemos logrado averiguar y corregir esas cosas. Este es un típico uso del timbre de 10 centavos, es un recibo por 150 sucres. En este caso no pagaban el timbre fiscal, simplemente pagaba la tarifa del timbre patriótico. Después del uso de esos provisionales, se hace la primera emisión definitiva, que son estos 3 timbres impresos por Quayland Sons de Nueva York. 10 centavos, 1 sucre y 2 sucres. Hay estas pruebas en color verde. Hay estos calcoversos o como se llamen en algunos casos, y se hicieron en grandes cantidades, 20 millones del de 10 centavos, 2 millones y 1 millón algo, tengo aquí tapado, 1 millón del de 2 sucres. Y sobre todo el de 1 sucre y el de 2 sucres casi no se usaron porque casi enseguida se dispuso que ya no se paguen los licores y que por lo tanto solo se utilice el timbre de 10 centavos. Pero había tal cantidad de timbres de 10 centavos que también se usaron en grandes cantidades para resellos posteriores. Se van a encontrar estos timbres resellados como telegráficos, como sobretasas postales, como timbres fiscales. Se usaron resellados para varios destinos. Una curiosidad, esta es la forma de la plancha. Esto muestra clarito cómo estaba. En la parte superior de la plancha sí había dentado para las estampillas, pero a la izquierda, a la derecha y en la parte de abajo no había dentado. Entonces eso da toda una tira de estampillas sin dentado a la derecha, 2 estampillas en cada plancha con esquinas sin dentar y sin dentado a la izquierda y sin dentado en la parte inferior. Entonces hay esas curiosidades en cuanto al dentado que además no son nada especiales, aunque no es fácil encontrar estampillas de estas esquinas, sin dentado en la parte inferior y en la parte izquierda o en la parte derecha. Algo que poco se sabe de este timbre es que casi no se usó suelto. Fue impreso para la tarifa de 10 centavos, entró a circular el 2 de junio de 1937, pero en agosto de 1937, 2 meses después, la tarifa del timbre patriótico subió a 2 centavos. Son bien raros los papeles, los usos de este timbre pagando solo la tarifa de 10 centavos. Se le usó masivamente para pagar en parejas la tarifa de 2 centavos desde agosto de 1937. Al parecer se pretendió hacer una emisión en el Ecuador con la tarifa de 20 centavos, hay esta prueba, es 1 o 2 planas de esto, con un timbre patriótico impreso en la imprenta Hierve en Quito, pero solo se conoce esta prueba, no sabemos si es una iniciativa del impresor que pretendió vender esta cosa al gobierno, si el gobierno le encargó. Lo cierto es que esto no se llegó a hacer. Y entre agosto de 1937 y enero de 1940 no se hicieron timbres con la nueva tarifa de 20 centavos. Se usaban los que existían de 10 centavos en parejas. El típico caso es el tabaco manufacturado resellado y este abanderado, el timbre definitivo, siempre en parejas. Recién en enero de 1940 entra en circulación
un primer timbre provisional de 20 centavos que otra vez utiliza el sello de tabaco manufacturado. Timbre patriótico, 20 centavos. Y se lo empieza a utilizar ya, es una típica solicitud a un consejo municipal, no está en papel sellado y por eso pagó la tarifa de un sucre con 2 timbres fiscales de 50 centavos más el timbre patriótico. Se hicieron 1 millón de estos timbres. Y de ahí empezaron ya a hacerse resellos de impresiones definitivas. El primer sello definitivo empezó a circular en mayo de 1940. Los catálogos normalmente lo ponen como de 1941, pero está claro que empezó a circular ya un año antes. Se hicieron 5 millones, este es un timbre de la Thomas de la Rue de Londres. A inicio de los años 40 el Ecuador trabajó mucho con la Thomas de la Rue. Y este documento es bastante curioso porque es ya cuando se desata la guerra entre Ecuador y Perú en 1941. Aparte de todos estos timbres, de todos los impuestos, se crea un impuesto adicional. Es un impuesto a la propiedad, un porcentaje sobre la propiedad, sobre acciones, sobre bienes inmuebles, etcétera, que tenía que pagarse como un impuesto especial en el año 1941. Y los que no lo pagaban directamente firmaban estos pagarés. Y aparte de que tenía que pagar 75 sucres por una de las cuotas de este impuesto del año 1941, le clavaban además los 10 centavos del timbre fiscal, más los 20 centavos del timbre patriótico. Todo esto, obviamente, para el financiamiento de la guerra del 41. Ay, esto me está estorbando aquí. En octubre de 1941, se resella nuevamente el timbre de impuesto a las ventas, pero siempre con el valor de 20 centavos. Son 3 timbres, el de 5 centavos, el de 1 sucre y el de 2 sucres, que se les revaloriza en 20 centavos. En el caso del timbre de 2 sucres, otra vez hay 2 dentados distintos, el 11,5 y el 14. Estos timbres también son difíciles de conseguir en papel, hay encontrado en pocos casos. Este es un ejemplo en papel sellado, este es un escrito judicial, papel sellado, el timbre patriótico y el timbre judicial que se creó a inicios de los años 40. Es un papel que además está firmado por un expresidente del Ecuador, el doctor Juan de Dios Martínez Mera. Este es un timbre curioso, es un nuevo resello que se necesita, no llegaban los timbres definitivos. Noviembre de 1941, se hicieron solo 200,000. Este es uno de los timbres más difíciles de encontrar en Mint, por ejemplo. Conocemos cinco timbres Mint, usados hay cualquier cantidad, con charnela también hay varios, y yo no he encontrado usados en papel. El único uso que he encontrado es un uso no autorizado como timbre postal. Aquí está pagando la tarifa de correos interna entre Guayaquil y Quito, más las sobretasas Casa de Correos, y todo con 2 timbres patrióticos de 20 centavos. El timbre definitivo llega en 1942. Se hicieron 5 millones de este timbre en la American Bank. De esta hay pruebas de cuño, hay lo normal en las emisiones de la American Bank, y aquí tenemos un ejemplo del uso en un recibo. También aquí solo pagaba el timbre patriótico y no el timbre fiscal. Y quienes, como ocurre normalmente los timbres fiscales, quienes cancelaban el timbre, quienes lo matasellaban, eran los mismos que lo utilizaban. Aquí se ve clarito que la misma pluma con la que firmó sirvió para anular el timbre. En mayo de 1943 se hace esta nueva emisión provisional. Seguramente ya se agotaron los timbres azules.
se usó un timbre fiscal, se hicieron 400,000 de estos, un timbre fiscal se le reselló con el valor de 20 centavos, aquí lo vemos usado en una libranza postal. Siempre en estos resellos hay los típicos errores, ¿no es cierto? No he querido meter todas esas cosas aquí, pero resellos dobles, resellos invertidos, resellos desplazados hacia arriba, hacia abajo, a los lados, etcétera, etcétera. Este es un timbre que tiene su curiosidad, pese a que no es muy conocido esto. Este timbre llegó en 1943, pero seguramente a finales de 1943, porque este es de mayo de 1943. En mayo se necesitaron timbres provisionales porque no llegaba el definitivo que se contrató a la Columbian Bank. Entonces, esto seguramente se usó en los últimos meses de 1943, pero como vamos a ver enseguida, desde enero del 44, la tarifa subió a 30 centavos, y ya vamos a ver por qué. Quiere decir que el uso de este timbre fue un uso por muy pocos meses. De hecho, los pocos usos que yo he encontrado son usos posteriores a 1943, en que se lo usa para completar tarifas, y se lo usa indebidamente para completar tarifas. Aquí está pagando 20 centavos, y los 10 centavos que faltan en la tarifa del timbre se completan con el sello postal de acá. Es un uso en 1945, un año, 2 años después de cuando debió ser usado. Este timbre es difícil de encontrar en papel, y parece que se usaron pocos porque cuando se cambia la tarifa, lo que se hace es resellar el sobrante, y vamos a ver cuánto fue el sobrante. ¿Por qué subió la tarifa? Porque a partir de enero de 1944 se creó un nuevo timbre que se llamaba timbre de sanidad. Y la idea era que ese timbre de sanidad se pague conjuntamente con el timbre patriótico. Entonces acabó llamándose timbre patriótico y sanitario, que en primera instancia fue los 20 centavos del patriótico más los 10 del sanitario, lo que daba un timbre de 30 centavos. Entonces, este mismo timbre, ya pueden ver aquí, seguramente se usaron 1.500.000 o algo así en el timbre sin resello, y de esos 10 millones que se hicieron, 8.422.900 se resellaron con 30 centavos. Aquí hay un uso en el certificado de afiliación a la Cámara de Comercio. Este es el timbre que más se va a usar a partir de entonces. Empieza a usarse el 1 de enero de 1944. Se usó ese timbre provisional y no hay constancia de que se haya pretendido hacer un timbre definitivo de 30 centavos, y lo único que existe es, y hay varios ejemplares de esto, esta prueba de cuño espejo del timbre de 30 centavos, desde el mismo diseño del American Bank, pero el valor es 30 centavos. Pero este timbre no llegó a hacerse, lo único que hay es esta prueba. En 1946, en agosto de 1946, se hace este nuevo timbre de 30 centavos. Se resella un timbre telegráfico. Normalmente los catálogos dicen que este timbre es del año 50, algo así, pero en realidad fue resellado en 1946. Se resellaron 500.000 ejemplares. Y es de 30 centavos, pero vamos a ver, ya había subido la tarifa a 40 centavos. Y no sabemos por qué se hizo un timbre de 30 cuando la tarifa ya era de 40 centavos. No he encontrado ningún ejemplar de esto usado y usado en papel, entonces es probable que se haya quedado ahí suelto, no sé. Es una pregunta que hay que responder todavía. En 1946, la tarifa del timbre en 1945 había subido a 40 centavos, 30 de patriótico, 10 de sanitario, y se hace el timbre definitivo de 40 centavos en 1946. El timbre que va a tener una amplia circulación es un certificado de supervivencia que solo paga el timbre.
Hay también pruebas de cuño de diversos colores de este timbre, y aunque era timbre patriótico y sanitario, la inscripción es simplemente timbre patriótico, y como se ve, la imagen es absolutamente militar y defensa, y etcétera, etcétera. En 1948 se ordenan unos nuevos timbres, con esta tarifa de 40 centavos, que van a ser encargados al Instituto de Grabado de París, con toda una cantidad de productos postales para esa época. Y es un timbre sobre el cual hay absoluto despelote en los catálogos. Esta es la nota del catálogo Scott. Al final de todos los timbres patrióticos dice que esta estampilla probablemente tuvo solo propósitos fiscales, sí, como todos los timbres patrióticos. Y normalmente los catálogos lo ubican en 1962, 4 años después del fin del timbre patriótico. En realidad, se ordenó hacerlo en 1948 y empezó a circular en 1950. Este es el uso más temprano que se ha ubicado, febrero de 1950, y ya está este timbre que los catálogos dicen que es de 1962. ¿Me está sirviendo esto? Ya. Entre 1952 y 1953 se recurrió nuevamente al resello, otra vez sobre timbres fiscales. Se hicieron 2 resellos, uno en noviembre del 52 y otro en marzo del 53. Estos 2 resellos tienen distancias distintas entre las 2 líneas. Hay unos de 5 milímetros y hay otros de 4 milímetros, pero todavía no tenemos material suficiente como para saber si responden a las tiradas distintas, de qué fecha son. Hay pocos ejemplares de estos timbres en papel, y sobre todo en el periodo que sería interesante conocer para saber las medidas exactas y si en realidad son de noviembre del 52 o de marzo del 53. Este es un certificado sanitario para el zarpe de un barco, está pagada la tarifa que corresponde en timbres fiscales, más el timbre patriótico y más el timbre escolar que ya aparece en los años 50. El nuevo timbre definitivo se contrata a la Waterloo. Hay este típico espécimen de la Waterloo con cambio de color. Es este el timbre que ya lleva la inscripción patriótico y sanitario también, y que ya tiene, a diferencia de este que solo era patriótico, aunque ya era sanitario, y que tiene una imagen absolutamente patriótica, este combina las dos cosas, lo patriótico y lo sanitario. Y aquí se lo ve usado en una matrícula de bicicleta del año 54. En el año 55 se contratan nuevos timbres. Se contrata originalmente a la Heraclio Fournier, y el diseñador de estos timbres es Sánchez Toda, y el diseño original de Sánchez Toda es este que está aquí. Combina obviamente lo sanitario, este esculapio, y la bandera por el tema patriótico. Pero aquí consta una nota, jura bandera, colegio militar. Seguramente la orden de que no se utilice esta imagen, sino que se utilice la que finalmente se usó. El soldado jurando la bandera en el colegio militar. Este mismo diseño se usó más tarde, lo vamos a ver, en la impresión que hizo Tomás de la Rue, pero la diferencia está en el dentado, en el color, un poco el tamaño, y la inscripción Correos del Ecuador, República del Ecuador, y obviamente el pie de imprenta es distinto y corresponde a cada una de las casas impresoras. Este diseño original de Sánchez Toda se dejó a un lado y se utilizó este otro. Heraclio Fournier hacía estas pruebas, hay estas pruebas de color en bloques de 4, y estas planchas donde están todas las especies que trabajó en esa orden Heraclio Fournier. Hizo un timbre, no me acuerdo si este es fiscal o telegráfico, francamente. No lo alcanzo a ver. Un sello postal ordinario, un sello postal aéreo. No, este es el telegráfico, este es el fiscal. Sí, fiscal. El timbre patriótico y el timbre escolar. Todos estos diseñados por Sánchez Toda, salvo este, todos diseñados por Sánchez Toda, y existen los diseños de artista originales, en algunos casos, como en este, por ejemplo, con diseños distintos a los que se usaron definitivamente. Estoy con líos con esto.
Aquí vemos el timbre y el uso en una acción de la Compañía Continental de Inversiones. Este es otro que nadie le toma en cuenta, no está en ningún catálogo, no aparece, sin embargo, es el penúltimo timbre patriótico, se hizo en julio de 1956, 500,000 ejemplares, hay con el resello de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, y no conozco este timbre utilizado en papel. No he visto ningún documento que lleve este timbre, pero fue efectivamente emitido, están las órdenes de emisión y existe el timbre. El último timbre patriótico es este. Se reproduce el diseño de la Fournier, pero es hecho por Thomas de la Rue y se hacen 10 millones de ejemplares en 1957, pero como vamos a ver, un año después el timbre patriótico desaparece y quedan cantidades de estos timbres en las bodegas y van a ser usados en los años siguientes otra vez para timbres fiscales, timbres móviles, timbres telegráficos, etcétera, etcétera. La última parte tiene que ver con el uso o con el papel sellado que se hizo con el timbre patriótico preimpreso. En 1941 se ordenó mediante una ley en diciembre del 41, que el timbre patriótico se imprime en el papel sellado y se encargó el trabajo a la American Bank. Existen estos especímenes de todos los valores. Hay varios colores y varios valores del papel sellado, pero el timbre patriótico, aunque cambia siempre de color para armonizar con el papel sellado, siempre tiene el valor de la tarifa de ese tiempo, que era 20 centavos. Esta es la tirada que se hizo, esta es ya la emisión original, la emisión definitiva, el papel sellado, aquí el valor de un sucre, es la emisión de abril de 1942, y el timbre patriótico preimpreso de 20 centavos. Cuando cambia la tarifa, cuando sube a 30 centavos porque se añade este timbre sanitario, el patriótico y sanitario, en el papel sellado se hace la distinción. Se mantiene el timbre patriótico de 20 centavos y se le resella con esta inscripción timbre de sanidad de 10 centavos. Y para los casos del papel que no tenía este resello, se emitieron estos timbres de sanidad. Hay uno café y este naranja, sobre timbres fiscales con la inscripción timbre de sanidad. Si tú tenías el papel sellado sin el resello, tenías que agregar este timbre de sanidad. Vamos a ver un ejemplo enseguida. Ay, caray. Ya. Estos son, y aquí me valgo de lo que aprendí con el Luis Fernando Díaz sobre qué mismo debería ser un entero fiscal. Yo diría que este es el único entero fiscal ecuatoriano, porque son papeles sellados que se hicieron no como papel sellado, sino para usarse como letras de cambio. El papel pagaba la tarifa de la letra de cambio que está aquí, tenía el timbre patriótico preimpreso, pero era utilizado exclusivamente como letra de cambio. Entonces creo que esto encaja perfectamente, a diferencia del papel sellado que tenía múltiples usos. Este era hecho exclusivamente para utilizarse como letra de cambio y con los valores a pagar al Estado preimpresos. En este caso, está el resello, timbre de sanidad 10 centavos, y en este caso, como no hay resello, se pagó con el timbre de sanidad de 10 centavos. En noviembre del 44 se hizo una emisión definitiva, se imprimió otra vez en American Bank, pero en lugar de hacer un nuevo timbre, se mantuvo el viejo timbre de 10 centavos y se mantuvo la inscripción timbre de sanidad 10 centavos ya como parte del papel sellado. Cuando sube la tarifa a 30 centavos, lo que se hace es resellar 30 centavos sobre el timbre de 20 preimpreso en el papel sellado. Y en el caso del timbre negro, lo que pasa es esto, es un resello que casi no se nota y que en algunos casos se colocó al lado para que se pueda ver, se le puso a esta altura o esta altura, pero hay mucho papel con el negro sobre negro que no resulta claro. En agosto del 46 se hace una nueva emisión,
y en la nueva emisión utilizan el nuevo timbre patriótico de 40 centavos, pero mantienen la inscripción timbre de sanidad 10 centavos. Lo curioso es que yo no he visto que esto se haya corregido. Durante por lo menos 6 años. Esto está usado en 1952, por ejemplo, porque ya paga el timbre escolar. Está a 40 centavos más 10 del timbre de sanidad, lo que da 50 centavos, y la tarifa no era 50 centavos. No sé cómo usaban estos timbres, sí. Estos papeles sellados. El usuario pagaba 40, le hacían pagar 50, no sé. Pero este es un papel sellado equivocado con una tarifa que no corresponde y que sin embargo se usó y se usó ampliamente. Esto se corrige después, en junio de 1949. Se mantiene el resello, más bien, se pone el resello de 30 centavos sobre el papel de 20 y se mantiene la inscripción de 10 centavos. Se vuelve a utilizar el viejo papel de 20 centavos para habilitarle en junio de 1949. Aquí paga adicionalmente este timbre que no es un timbre estatal, sino que es un timbre del Colegio de Abogados de Guayaquil que en los escritos judiciales. Y después, en enero del 51, en enero del 51, se utiliza el de 40 centavos, pero se le baja el valor a 30 centavos para corregir el error de la tarifa. Y obviamente con 40 más 10 centavos del sanitario. Aquí vemos la cantidad de timbres que se pagaban. Es el fiscal para completar la tarifa de un sucre, más el escolar, más el timbre judicial, etcétera, etcétera. Y si fuera en Guayaquil, más el del Colegio de Abogados de Guayaquil, etcétera. Esta es la última emisión de papel sellado con timbre patriótico. Ya está el de 30 centavos. Se me ocurre que a lo mejor esa prueba del 30 centavos sea para este trato me doy cuenta. El de sanidad de 10 centavos, y se incluye adicionalmente el timbre escolar de 20 centavos, que alguna vez lo vimos ya, es una especie postal, pero que se usaba también como fiscal para agregarse como pago adicional en el papel sellado. Y esa es la historia del timbre patriótico, y creo que esto ya lo presenté alguna vez. Creo que esta es la mejor manera de mostrar el final del timbre patriótico y qué es lo que pasó. El 21 de marzo del 58 se dispone la terminación del timbre, se deja de cobrar y se lo sustituye por otros, y este pasaporte es el mejor testigo de ese paso de la época del timbre patriótico a la época en que el timbre patriótico ya no se cobra. Aquí en la parte de abajo están, perdón, en la parte de arriba están los timbres que se pagan en 1957, es este de acá, cuando se emite el pasaporte. Están los timbres fiscales, la tarifa de timbres fiscales, y se paga adicionalmente el timbre escolar, el timbre orientalista, el timbre de inmigración y el timbre patriótico. 2 años después, cuando ya se eliminó el timbre patriótico y se renueva el pasaporte, la tarifa que se paga es la fiscal, más el timbre de obras nacionales que sustituyó a estos otros 3, otra vez el de inmigración y un nuevo timbre que se acababa de crear, que fue el timbre de educación pública. Eso es lo que les quería contar. Quería agradecer, como siempre, a quienes me han ayudado en estas cosas, a Henry, a Alfonso, por este espacio, a los compañeros de aquí por los datos que me han dado, por las piezas que me han facilitado, por su ayuda permanente para encontrar muchas cosas, y mi gratitud a todos ustedes por todo lo que ya les dije ayer y no les voy a repetir. Salud y muchas gracias por todo. Gracias, Juan Pablo, qué interesante. Felicitaciones, muy lindo. Muy buena. Gracias. Juan Pablo. Gracias, Juan Pablo. Muchas gracias. Gracias, Juan Pablo. Gracias. Pasamos a las preguntas y Luis Fernando está con la mano en alto. Gracias, Henry. ¿Se escucha? Sí.
Clarito. Qué bueno. Para que no se corte el sonido, como decía alguien ahora hace un rato ahí. Ya Esteban dejó de comer, ahora puede poner atención. Juan Pablo, muy buena, muy ilustrativa. Muchísimas gracias. Yo tengo una observación y una curiosidad. La observación es que es claro que los ecuatorianos, además de que son muy vivos poniéndole timbres a todas las cosas, muchas veces todo el tiempo. En este caso se adelantaron un montón a este año y al año pasado, porque lograron combinar en un timbre lo patriótico y lo sanitario. Ahora ya sabemos que van de la mano. Lo único patriótico en estas épocas es lo sanitario. Así que era muy oportuna esta presentación. Yo tengo una preguntita y no sé si puedes volver, Juan Pablo, a la página donde tenés el timbre del año 46. Es una única pregunta y prometo no molestar más hoy. Estoy con... No me hace caso la cosa esta. El timbre, ¿no? El timbre, sí, señor. Te hubiera dado el número si hubiera visto el número, pero... Es que yo nunca me acuerdo de poner números, soy una bestia. Yo no dije eso. Tengo que autocalificarme yo, pues. Muy bonitos los pensando. enteros fiscales. Ahí, ese. Ya. ¿Qué es ese papel? Explícanos ese condenado papel. Este es un certificado de supervivencia. Sí, por favor. A mí que me den un certificado de supervivencia también, yo quiero uno. Es una profesora jubilada que para cobrar la jubilación tiene que presentarse cada cierto tiempo y decir, señores, estoy viva. Entonces le dan este certificado y con ese certificado ella o la persona que ella encargue puede ir a cobrar porque la señora efectivamente está viva, puede hacer sus trámites, etcétera, etcétera. Yo creo que lo siguen haciendo aquí. Es una tortura para los veteranos porque aparte de los achaques de la edad, tienen cada cierto tiempo que aparecer ante una oficina pública a decir, no me he muerto, como si el Estado no tuviera el registro de los vivos y los muertos, ¿no es cierto? Pero es eso. Si la lógica formal funciona, si la lógica formal funciona como suponen los maestros de la lógica, si yo no tengo un certificado de esos, estoy muerto. Ya no puedes cobrar. Los abogados diríamos, se presume tu muerte. Mientras no pruebes que estás vivo asomándote. Es terrible, pero es lindo. Es un documento precioso. ¿Me lo regalás? Esa es la pregunta más difícil de la noche. Estoy dudando, Luis Fernando, déjame pensar. Que estés muy bien. Ha sido una linda presentación. Ojalá tuvieras una imagen bonita de los fiscales para incorporarla al inventario de los enteros fiscales que mostraste. Ah, ya, cierto. Muchas gracias. Gracias, Henry. A ti. Jorge. Hola, muy linda la charla, Juan Pablo. Yo soy un superviviente que tengo que ir al banco a firmar que estoy vivo. Que muestre el certificado, si no, no le creemos. Dudás de mí. No, tenés que mostrar el certificado y con el timbre. Muy bien, señor. Le prometo que en la próxima reunión de mi oficina lo voy a hacer. Pero ahora me lo han cambiado por una cosa más moderna. Me han dado una tarjeta de débito, que si yo pago con esa tarjeta de débito, automáticamente se supone que estoy vivo. Bueno, Juan Pablo, vamos a las cosas serias. Tengo una duda. Todo lo que se recaudaba del timbre patriótico, ¿iba a alguna cuenta especial para el tema de la guerra o iba a cuentas generales y se gastaba en cualquier cosa?
No, la idea era, ese es uno de los grandes males del presupuesto en el Ecuador. Creabas cuentas especiales para todo. Desde esto que puedes de alguna manera justificarlo, ¿no es cierto? Hay que financiar al ejército y le damos esta cuenta especial, hasta el adoquinado del barrio X, o el ferrocarril en no sé dónde, o el agua potable de por acá. Cada uno tenía su cuenta especial. Entonces, de estos 40 centavos, 40 iban al Ministerio de Defensa y 10 a Salud. Perfecto. Y otra pregunta, ¿quién vendía estos timbres? ¿Quién vendía? Sí. En las receptorías de Hacienda. Eso vendían, había oficinas del Ministerio de Hacienda y se encontraban también en los kioscos que decimos nosotros del correo. Bueno, muchas gracias. Juan Pablo, yo tengo una pregunta similar. ¿El mismo timbre se usaba para, digamos, impuesto postal e impuesto fiscal? ¿O habían timbres destinados específicamente para uso fiscal y el otro específicamente para la tasa postal de, qué sé yo, correo doméstico? ¿Cómo era la distribución? En teoría, los timbres postales eran solo postales. Solo usabas para el correo. Ok. Los timbres fiscales tenían solo el uso fiscal, salvo que hubiera una autorización como en el Patriótico para usarlo en las libranzas. El único caso de un timbre con doble uso es el timbre escolar de los años 50. Ah, ok. Porque ese sí es para correo y para papeles fiscales. Pero esa es la teoría. Los ecuatorianos cogían lo que necesitaban para castas, para fiscales, para lo que sea. Y si pasaba, pasaba. Que en la mayoría de los casos me imagino que pasaba. O sea... En muchos casos pasaba, sí. Ok. Sí. Y a eso va la segunda parte de mi pregunta. En el caso postal, ¿no se conoce ningún sobre que usó el timbre equivocado y multaron la carta por usar el timbre erróneo? Sí, pero Ok. es lo menos. Ok. Es más común el uso indebido no multado que el uso indebido multado. Claro. Ese primero que mostré ese sobrecito con el primer timbre patriótico, Sí. es un timbre fiscal resellado como fiscal y le usan como postal, circula, llega a Nueva York y nadie hace nada. No pasó nada. Interesante. Bueno, por lo menos se deduce de que hubo algún empleado postal que sí prestaba atención. Algunos sí, algunos sí. En Guayaquil multaban. Ok. Parece, la oficina de Guayaquil era La de salida, pues, ¿no? claro, era la más importante de, ¿cómo se llaman? Las de cambio. Entonces, tenía matasellos especiales, y en algunos momentos era más grande que la de Quito, movía más correspondencia, tenía personal más capacitado. Ok. Gracias. Jesús. Sí, buenas noches a todos. Ya encontré dónde estaba la manito. ¿Qué tal, Jesús? Solo un comentario. Sería interesante conseguir el certificado de difunción de la profesora, que seguramente tiene un timbre de estos patrióticos. No seas perverso. Me hicieron acuerdo de un primo mío que fue a hacer un trámite y le habían inscrito como muerto en el registro civil. Entonces, no le podían hacer nada. Señor, usted está muerto. Entonces, llamó a su hijo, que era abogado, y le dice, oye, me acaban de decir en el registro civil que estoy muerto. ¿Qué tengo que hacer? Y el hijo le dice, yo no sé vos, yo voy a heredar. Levántate y anda, le dijo. Sí. A mí me pasó algo ayer. Estoy haciendo programas en PowerPoint y luego lo grabo como PDF. Lo hice antes de ayer y ayer le quise hacer una pequeña corrección y luego me dice que el archivo no abre, que hable con la persona que lo hizo. Tienes que mirarte al espejo. Tienes que meditar.
Y yo no me dirijo la palabra de... Él no dice, debe filosofar. Y mi hija dice, es que saben que en pandemia no puedes hablar con otros. Interesante. Ahí veo otras manos en alto. Freddy. Le tomé foto al mensaje. Bueno, buenas noches. Primero, Juan Pablo, felicitarte, qué linda charla. Yo no soy mucho de Gracias, Freddy. fiscales, pero que siempre se aprende un montón. Sabes que a mí me pasó algo parecido a lo que tú contaste. Antes de que el registro civil se actualizara y cambiara todo, la gente recién empezó a usar las computadoras y todo para registrar la información. Entonces era casi un dios la computadora y lo que aparecía ahí la gente lo creía. Y yo fui a renovar mi cédula y me dice la señora a mí, señor, usted aparece aquí muerto. Usted está fallecido. Le digo, señora, míreme, estoy aquí, sí estoy flaco, pero no es para tanto. Pero me dice, ¿sabe qué? No, aquí aparece que está usted fallecido y usted está fallecido. Fue tanta la obstinación de la señora que llegó un momento en que a mí me tocó decirle, señora, entonces por favor deme el certificado de defunción que no puedo andar por ahí indocumentado. Justicia para los fantasmas, también necesitan legalidad. ¿Y ese qué impuesto paga? Bueno, también paga impuestos. Quiero ser un muerto legal, dijo. Ahí le puse el mensaje que apareció en pantalla, se lo envié por el WhatsApp. Gracias. Teddy. Gracias, Juan Pablo, linda charla. Gracias. A ver, tú presentaste una serie de patrióticos impresos, de un resello sobre los impuestos a las ventas, el primero. Ahí aparecen 3 o 4 sellos que yo no los había visto catalogados. ¿Los encontraste tú o Lamo ya los mencionaba? En la primera serie de patrióticos sobre las ventas. ¿Esta? No. Esa. Es el de un sucre. Regrésate. Esa. Por ejemplo, Yo no sé si están en Olavo, pero estos son los que hay. Están en los catálogos de postales, solo ponen este. Solo uno de ellos, ¿verdad? Allá. Porque el de 5 centavos era el que pagaba el papel. Okay. Estos eran para licores, entonces en los catálogos de sellos postales no están estos. Debe estar en el Olamo. Correcto. ¿Qué tan escasos son? ¿Qué tan raros son estos? En nuevos son más difíciles. Y normalmente están bastante maltrataditos y más les encuentras con uso postal que con uso fiscal. Ok, muchas gracias. Walter. Sí, Juan Pablo, muy linda la charla, muchas gracias. Gracias. En un momento me pareció que mostraste el resello en un timbre del telégrafo y quizás lo dijiste, pero no me quedó claro. ¿Eso servía para pagar algún tipo de impuesto en el telegrama o era para pagar la tarifa del telegrama? No pagaba nada telegráfico, simplemente necesitaban un timbre patriótico. ¿Qué sobró en la tesorería? Aquí tengo 5 planchas de telegráficos, trae y ponle patriótico. Echaban mano de lo que había. Entonces, muchas veces en los catálogos de telegráficos les ponen como telegráficos, pero no son. Como ven ahí telégrafos, piensan que es algo telegráfico, pero no. Sí. Simplemente como cambian el uso. Como yo, que me confundió a mí también, por eso Exacto. me quedé. Sí. Perfecto. Y una cosa bien interesante con estos temas es, a mí me enseñó la diferencia entre, bueno, no me enseñó, sino que me mostró clarito la diferencia entre la mentalidad europea y la mentalidad nuestra. Porque si tú haces un timbre para cobrar un impuesto, deberías de estar preparado, ¿no es cierto? Entonces, haces la ley, haces el timbre definitivo y solo usas resello si es que por alguna razón te falta el definitivo.
Entonces, por ejemplo, este finlandés que hace el catálogo de timbres fiscales ecuatorianos, el Olamo, tiene esa mente. Entonces, siempre pone él a los timbres definitivos primero y a los resellados después. Y aquí es al revés, porque creas el impuesto y haces el timbre con lo que tienes y después mandas a hacer el definitivo. Entonces, es bien curioso eso. Está bien. Y también me llamó la atención que los usaban como cierre de los telegramas. En ese momento también existían cierres hechos especialmente para telegramas, o justamente usaron esos porque no tenían nada. Había, pero en algún momento seguramente iban a mandar a hacer cierres telegráficos porque se acabaron los que tenían. Y hay un decreto, si no me equivoco, es del año 17 o 18, en que dice que no es necesario hacer cierres telegráficos porque en la tesorería hay una cantidad de especies sin valor que ya no se van a usar y que pueden usarse como cierres. Entonces usaron timbres fiscales y estos eran lindos porque eran largos, entonces les costaban en 2 y cierra el telegrama. Y se usaron hasta entrados los años 20. Ok, gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o comentario para Juan Pablo? Yo pensé que se les había acabado la cita de Celo. Bueno. Nadie más por ahí, entonces... Juan Pablo, Gracias muchas a todos. gracias. Gracias a ti, muy interesante siempre. Muy bueno, felicitaciones.